Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más complejas y que más han dividido a la humanidad a lo largo de la historia. ¿Quién fue, de verdad, Jesús de Nazaret? A ver, para empezar a desenredar esto, hay que hacer una distinción que es clave, importantísima. Por un lado, tenemos al Jesús de la historia, la figura que podemos intentar conocer con las herramientas de un historiador. Y por otro, está el Cristo de la fe, que es la figura que define la tradición religiosa. Son, como se ve, dos cosas que parten de sitios muy distintos. Para tener una visión lo más completa posible, vamos a hacer un recorrido por 5 puntos clave. Primero, ¿por qué esta pregunta divide tanto? Luego nos meteremos a fondo en la búsqueda del Jesús histórico. Después veremos qué es lo que afirma exactamente el cristianismo. Acto seguido, la visión desde el judaísmo, que es fundamental. Y para terminar, intentaremos juntar todas las piezas. Vale, pues vamos a empezar por la base, por los cimientos. Antes de meternos en temas de fe o de teología, ¿qué nos puede decir la historia? La historia como ciencia, ¿qué sabemos con un grado razonable de certeza? Pues mira, lo primero y más importante, y esto a veces sorprende, es que hay un consenso académico muy amplio. La inmensa mayoría de historiadores, sean creyentes o no, están de acuerdo en una cosa: Jesús de Nazaret existió, no es un mito. Y ojo, que esta certeza no viene solo de los evangelios o de fuentes cristianas, ¿eh? Tenemos fuentes externas. Por ejemplo, Tácito, un historiador romano de la época que no tenía ningún interés en el cristianismo, escribió sobre un tal Cristo que fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Un dato externo y muy valioso. Y no es el único. También está Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Él también habla de Jesús, lo describe como un hombre sabio, un maestro, y confirma que fue condenado a la cruz por Pilato. De nuevo, otra fuente no cristiana que corrobora los datos básicos. Con todas estas fuentes sobre la mesa, los historiadores suelen estar de acuerdo en dos hechos, que son, digamos, roca sólida. El primero, que fue bautizado por Juan el Bautista, y el segundo, que fue crucificado por orden de Poncio Pilato. Y son tan sólidos en parte por algo que se llama criterio de la dificultad. Piénsalo, ¿para qué van a inventar sus seguidores que su líder fue ejecutado como un criminal o que necesitó un bautismo para perdonar pecados? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Es más probable que ocurriera de verdad. Lo interesante es que la forma en que los académicos han estudiado a este Jesús histórico ha cambiado mucho con el tiempo. Ha habido como 3 grandes oleadas o búsquedas. Al principio se intentaba quitar todo lo sobrenatural para encontrar al hombre racional. Pero hoy en día el enfoque es muy diferente. Se busca entender a Jesús en su contexto, como lo que fue, un judío del siglo I, dentro del judaísmo de la época del Segundo Templo. Y eso lo cambia todo. Bien, ya tenemos la base histórica. Ahora vamos a dar un salto. Vamos a ver cómo a partir de este hombre histórico se llega a la increíble afirmación que hace el cristianismo. Porque claro, aquí está el quid de la cuestión. Para el cristianismo, Jesús no es simplemente un profeta más o un maestro excepcional. La afirmación central, la que lo cambia todo, es que en esa persona, en Jesús de Nazaret, el mismo Dios se hizo hombre y entró en la historia. Pero esta idea tan compleja no apareció de la noche a la mañana. ¿Qué va? Fue el resultado de siglos de debates, a veces muy acalorados, en grandes reuniones de la Iglesia que llamamos concilios. Concilios como el de Nicea o el de Calcedonia fueron clave para ir definiendo, poco a poco, esta doctrina tan particular. Y todo ese proceso culminó en lo que la teología llama la unión hipostática. Es un nombre un poco técnico, lo sé, pero la idea es fundamental, que en la única persona de Jesús conviven dos naturalezas, una totalmente humana y otra totalmente divina. Para intentar explicar este misterio, el Concilio de Calcedonia hizo algo muy inteligente. En lugar de decir lo que era, dijo lo que no era. Estableció 4 límites, como 4 noes, para evitar errores. Dijo que esas dos naturalezas están unidas, pero sin mezclarse, sin cambiar, sin dividirse y sin separarse. Son como las barandillas de un puente para no caerse a un lado ni a otro. Claro, esta conclusión es la cristiana, pero es muy importante entender que desde el punto de vista del judaísmo, del que Jesús formaba parte, esta afirmación no es que sea errónea, es que es directamente imposible. Y el problema está en la raíz, en la idea misma de Dios. Para el judaísmo, la creencia fundamental es que Dios es uno, absolutamente indivisible. No tiene cuerpo, no se puede hacer humano. Mientras que el cristianismo habla de la Trinidad y de la Encarnación, son dos visiones, como se ve, totalmente incompatibles. Además, hay otro punto clave. El judaísmo tiene una especie de lista de tareas que el Mesías debe cumplir según las profecías. Cosas como construir el tercer templo, traer la paz mundial, reunir a todo el pueblo de Israel.
Y desde la perspectiva judía, Jesús simplemente no cumplió con ninguna de estas misiones. La visión judía sobre Jesús también ha ido cambiando con los siglos. Al principio era visto como un posible Mesías que falló. Durante la Edad Media, con las persecuciones, surgieron textos muy hostiles que lo pintaban como un hereje. Y hoy en día hay una tendencia a reevaluarlo como una figura histórica importante, un judío de su tiempo, pero, eso sí, nunca como el Mesías. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a una conclusión bastante clara. La respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Depende totalmente de las gafas que te pongas para mirar, del marco de referencia que uses. Aquí lo podemos ver todo resumido. Para el historiador, Jesús es un predicador judío del siglo I que fue ejecutado. Para el creyente cristiano, es Dios hecho hombre, el Salvador. Y para el judaísmo, es un maestro o un profeta, pero en ningún caso el Mesías. 3 enfoques, 3 respuestas radicalmente distintas. Al final, todo depende de la pregunta que le hagamos. La historia se pregunta qué es lo más probable que ocurriera. La teología, en cambio, se pregunta qué es lo que se ha revelado. Y es precisamente en esa tensión, en ese espacio entre lo probable y lo revelado, donde reside la increíble fuerza que sigue teniendo esta pregunta 2000 años después. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Sea un hombre histórico, un salvador divino o un profeta rechazado, lo que es innegable, y esto es un hecho histórico puro y duro, es que la vida de una sola persona, de un judío de una provincia remota del Imperio Romano hace 2 milenios, continúa moldeando nuestro mundo de una forma absolutamente asombrosa.